¿Están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, la intención de este video tutorial es enseñarles a dibujar la lámina que sería la número 3 y el tema de esta lámina son los ángulos, ¿sí? Aprender a utilizar lo que se llama regla transportador para dibujar los ángulos. Pero antes de ir a eso, quería primero que veamos la lámina que van a dibujar ustedes, que es esta que tienen acá. Es un poco parecida a la lámina anterior en esto, en que, bueno, como siempre van a tener que dibujar lo que llamamos marco o encuadre de la hoja, el marco del rótulo y dividir la hoja en 6 partes como lo hicieron en la actividad anterior. Eso sigue igual. Con respecto al eje de simetría, que también lo dibujaron en la lámina anterior, tiene una pequeña diferencia, y es que, por ejemplo, en este cuadro y en este, el eje de simetría, si ustedes observan, es normal, digamos, el eje vertical está vertical y el horizontal está horizontal, tanto acá como acá. Pero en este cuadro y en este cuadro, el eje de simetría tiene una leve inclinación. ¿Ven? Eso lo vamos a ver ahora, a medida que vayamos dibujando cada ángulo en cada cuadro. Y en estos dos últimos, la idea es que formar unas figuras geométricas utilizando las escuadras que ustedes tienen, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces. Me gustaría que ustedes tengan a mano la lámina que vamos a dibujar, para que vayan viendo paso por paso cómo se dibuja. Bien, acá ya tenemos, acá yo ya tengo hecho digamos, el eje. Yo acá el eje se los hice con línea continua porque este programa no tiene para hacer líneas como la línea tipo F que ustedes aprendieron a dibujar. Pero ustedes la tienen que hacer tipo F, ¿sí? No así continua como está dibujada acá. Se las dibujé acá de color azul y el círculo de color rojo para que ustedes vean la diferencia. Las circunferencias en cada uno de los cuadros va a medir lo mismo. Va a tener un radio de 80 milímetros, perdón, un radio de 40 milímetros, es decir, diámetro 80. De paso, esos son conceptos que ustedes van a ir aprendiendo ya de a poco. La diferencia entre lo que es un radio y lo que es diámetro. El radio es la medida o el valor que tiene la mitad del círculo, es decir, la medida desde el centro del círculo hasta cualquier extremo de la circunferencia. Diámetro, por el contrario, es la medida total del círculo, es decir, el ancho total del círculo, ¿sí? Bien, repito nuevamente entonces, el radio de cada uno de los círculos que va a tener, en este caso, va a ser de 40 milímetros, todos, ¿sí? No va a haber diferencia. Bien, en el primer cuadro, si ustedes pueden observar, el eje de simetría se encuentra normal, ¿no? Como les había dicho. El 0 lo tenemos acá y el 90 lo vamos a tener en este extremo de acá. A ver, lo voy a indicar con... El 0, como ustedes ven, está de este lado. Eso es algo que van a tener que observar en cada uno de los cuadros porque el 0 y el 90 grados que va acá se va a ir moviendo, se va a ir desplazando a medida que vayamos avanzando en los cuadros. En el primero se encuentra acá. Y en el primero nos pide que hagamos dos ángulos. Vamos a utilizar la regla transportador, que ustedes ya la conocen. La manera de ubicarlo es así, fíjense. La línea, si ustedes ven acá, se los voy a mostrar. Esta rayita que ustedes ven acá indica el centro, el lugar donde ustedes tienen que indicar, donde tienen que ubicarlo en el centro, o en la parte de la intersección que sería acá. Y luego fijarse que acá comience con 0, ¿sí? Esas dos líneas tienen que coincidir para poder ubicar la regla transportadora. Entonces ubicamos en el centro, que el 0 coincida con el 0 y el 90 con la línea vertical acá. Una vez que lo ubicamos, ¿sí? Una vez que lo ubicamos, vemos qué ángulo nos está pidiendo acá este primer cuadro. Nos pide en primer lugar un ángulo de 45 grados. Entonces buscamos acá tenemos 10, acá 20,
30, 40 y 45 estaría acá, a la mitad, es decir, ahí, ¿sí? Llevamos entonces el ángulo, perdón, vamos a ver, lo ubicamos ahí. Ese sería el ángulo que nosotros estamos buscando en este momento, el ángulo de 45 grados. Una vez que ya lo tenemos marcado, procedemos a dibujarlo. Ubicamos nuestro lápiz ahí en el centro con una regla y hacemos la línea siguiendo el ángulo que acabamos de marcar. Bien, el siguiente ángulo que nos pide es el ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados se encuentra justo acá, ahí. Entonces marcamos el ángulo de 90 ahí y luego lo dibujamos con una línea hasta ahí. Vamos a marcarlo un poco mejor. Ahí. Justamente coincide en este caso con la línea vertical. Vamos a dibujar también la línea que es horizontal para marcar la línea del 0, ¿sí? Para que se noten bien los ángulos. Una vez que ya marcamos los ángulos, retiramos la regla transportador y ahí quedarían marcados los ángulos. Una vez que marcamos ya los ángulos, los vamos a acotar o a poner, esa es otra palabra que van a ir ustedes aprendiendo, que es la palabra acotar, que significa simplemente poner las medidas, ¿sí? La forma de acotar o de poner las medidas en un ángulo es de esta manera. Tomamos el compás, lo ponemos ahí en el centro y hacemos una pequeña curva desde el eje 0, ¿sí? Desde el eje 0 hasta el ángulo que marcamos, el primero. Y después hacemos el siguiente, que sería también desde el eje 0, un poquito más allá, hasta el ángulo de 90. Acá ya estamos acotando los dos ángulos, ¿sí? En este caso tenemos que dibujar una flechita acá. Yo acá no tengo para dibujarlo, pero se supone que en cada uno de los extremos tiene que ir una flechita. Y una vez que hacemos estas semicurvas, nos procedemos a poner el ángulo que corresponde, ¿sí? En este caso sería 45 grados, ¿sí? Acá, y luego nuevamente acá ponemos ángulo de 90 grados. Una vez hecho eso, ya estaría terminada el primer cuadro. Bien, el segundo cuadro, continuemos. En el segundo cuadro, si ustedes se fijan, ya cambia el eje de simetría. Cambiamos el eje de simetría. ¿Cómo? A ver, vamos a esperar un poquito. Ahí está, no quería borrarse. Bueno, ahora ustedes ven que el eje de simetría en este caso tiene una leve inclinación. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Toman la regla transportador y la ubican nuevamente en el centro. Y si ustedes se fijan acá, tiene la inclinación que tiene en el cuadro, en este cuadro, es de 30 grados. Esa es la inclinación que tiene. Entonces ustedes tienen que contar 1, 2, 30 grados, ¿sí? Y dibujar una línea recta que cruce
todo el círculo. Para eso vamos a utilizar una regla. Vamos a utilizar esta regla de acá. Vamos a ubicar bien, que pase por el centro. Y vamos a hacer la línea. Vamos a hacer la línea azul para indicar que es nuestro nuevo eje de simetría, ¿sí? Ahí estaría dibujada. Y la otra que tenemos que hacer ahora es medir 30 grados, pero desde acá. Es decir, 10, 20, 30 grados. Y dibujamos el otro eje de simetría. Llevamos la regla, la ubicamos bien y dibujamos. ¿Sí? Ahí tendríamos nuestro eje de simetría. Vamos a sacar esto si no nos molesta. Y vamos a retirar también nuestra regla transportador. Voy a borrar esto de acá, ¿sí? Para que no nos confundamos con el otro eje de simetría. Bueno, ahí quedó más o menos, ¿sí? En este caso, si ustedes se fijan, el 0 se encuentra acá. El 0 se ubica de este lado. El 0 estaría acá. Y en este cuadro nos está pidiendo que hagamos un ángulo de 30 y otro ángulo de 60. Ubicamos entonces la escuadra. En este caso la vamos a tener que inclinar un poco y ubicar el 0 acá quedaría más o menos ahí, ¿sí? Me cuesta un poquito ubicarlo bien ahí. Ahí estaría. Entonces el ángulo que nos pide es el ángulo de 30 grados. 30 grados sería acá, 10, 20 y 30 grados. Y hacemos lo mismo que hicimos en el anterior, ¿sí? Trazamos la línea de 30 grados. El siguiente ángulo que nos pide es el ángulo de 60, entonces llevamos, acá es 30, se me ocurrió un poquito, ...30, 40, 50, 60... ahí sería el ángulo de 60 grados. Trazamos una línea, ahí, y trazamos también una línea acá para que se puedan notar bien los ángulos. Retiramos nuestra regla transportador y acá tenemos ya dibujados los dos ángulos, el ángulo de 30 y el ángulo de 60. Y nuevamente hacemos lo que hicimos en el anterior, ubicamos nuestro compás, lo ponemos donde corresponde. Vamos a hacer primero el ángulo más grande, que es el ángulo de 60, ¿sí? Lo vamos a hacer, si con negro está bien. Trazamos el primero, que es el ángulo de 60.
ubicamos de vuelta y ahora vamos a trazar el ángulo más chiquito, que es el de 30. Así. Y ahora lo retiramos y quedaría así. Y ponemos acá 30, como hicimos en el anterior, y acá ponemos 60. No me quiero tomar el tiempo ahora porque mi intención no es que este video sea tan largo. En el siguiente cuadro, si ustedes se fijan, también el eje de simetría está inclinado, pero está inclinado prácticamente de la misma manera, ¿sí? Solo que en este caso el 0 se encontraría acá, donde estoy indicando con el cursor. Lo vamos a poner acá. El 0, el ángulo de 0 grados, se encontraría en este lado, ¿ven? Entonces, si nosotros tenemos que ubicar acá nuestra escuadra, nuestra regla transportador, perdón, tendríamos que ubicarlo de esta manera, ¿ven? Siempre llevando que el 0 quede justamente ahí y el 90 quede acá. ¿Se entiende? Y acá nos está pidiendo unos ángulos que son diferentes. Nos piden el ángulo de 100 y el ángulo de 75 grados. A ver, denme un minutito. Sí, el ángulo de 100 y el ángulo de 75 grados. Vamos a hacer primero el ángulo de 75. Teniéndolo desde acá, el ángulo de 75 sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. El de 75 estaría ahí. Vamos a llevar entonces, vamos a marcarlo primero. 75 sería ahí. ¿Sí? Ahí sería el ángulo de 75. Lo marcamos. Y luego nos pide el ángulo de 100. Ahí sería 80, el ángulo de 90 y el ángulo de 100 estaría ahí. Lo marcamos y luego lo dibujamos, trazando la línea. Y vamos nuevamente, como lo hicimos en los anteriores, a trazar la línea donde está el ángulo de 0 grados. Retiramos la regla transportadora y quedaría esto. ¿Ven? Y nuevamente marcamos, con el compás hacemos un semicírculo para marcar el ángulo de 75 y otro para marcar el ángulo de 100 grados. Vamos a hacer ahora el siguiente ángulo, que es el cuadro número 4, que sería el que está abajo del primero, donde, si ustedes se fijan, el ángulo de 0 grados se encuentra acá, en esta parte de acá arriba. Ahí tenemos que poner 0 grados. Y acá nos está pidiendo dos ángulos también, el ángulo de 25 y el ángulo de 210 grados. Vamos a llevar entonces, en este caso vamos a tener que ubicar nuestra regla transportador de esta manera y llevarlo así, siempre ubicando el 0 en el 0 y el 90 donde va el 90, ¿sí? Bien, entonces nos pide el ángulo de 25. El ángulo de 25 estaría acá. 10, 20, 25. Ahí estaría el ángulo de 25 grados. Lo dibujamos. Y luego el otro ángulo que nos pide es el ángulo de 210. Bueno, acá ya no se nos presenta un problema porque esta regla transportadora solamente tiene hasta 180 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una regla transportadora de 180? Bueno, lo giramos, ¿sí? Y lo ponemos también así. Y como ya sabemos
que acá tenemos 180 grados, donde les estoy indicando, acá es 0, acá es 90 grados y acá es 180 grados. Entonces contamos 180. A ver, vamos a empezar de vuelta. 180, ¿no? 180, 190, 200, 210 sería ahí. ¿Sí? Cuando ya lo tenemos marcado, directamente hacemos lo mismo. Lo marcamos con la línea del centro del círculo a donde marcamos y listo. Y marcamos nuevamente otra vez el ángulo de 0 grados. Y retiramos nuestra regla transportadora. Y ahí estaría. ¿Sí? Y hacemos lo mismo. Hacemos el semicírculo acá. Ponemos el ángulo de 25 y luego uno que sea desde el ángulo 0, un semicírculo que sea desde el ángulo 0 hasta el ángulo de 210 que estaría ahí. Ahora, en los cuadros que siguen, vamos a utilizar nuestras escuadras, ¿sí? Así que vamos a sacar por ahora, vamos a retirar estos y vamos a utilizar las escuadras. Vamos a comenzar con la escuadra de 45 grados, que más o menos sería así. Este sería como el ángulo de 45 grados. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer aquí? En esta figura es bien fácil, ¿sí? Vamos a alargar un poquito para que no llegue. Ahí. Vamos a ver si realmente esto tiene 45 grados. Vamos a medir ahí. Sí, tiene justamente. Buen ojo, tiene 45 grados, así que lo vamos a sacar. Llevamos nuestra escuadra de 45 y lo ponemos justo en el medio. Y trazamos la primera línea. Desde un extremo del círculo al otro extremo del círculo, ¿sí? Acá hago un poquito de... A ver. Ahí. Luego hacemos lo mismo pero del otro lado. Lo llevamos al centro y hacemos la línea. De un extremo al otro extremo del círculo. Este me sale un poquito alejado del centro. Ahí. Y lo retiramos, ¿sí? Y luego lo que tenemos que hacer es simplemente con nuestra regla trazar una línea en cada punto, ¿ven? Y se va formando nuestra figura geométrica. Vamos uniendo punto por punto. Y estaría formada nuestra figura geométrica del cuadro número 5. Fácil, ¿no? Vamos con la siguiente, que ya es un poquitito más complicada, pero no tanto. Vamos a utilizar nuestra escuadra. Esta vez vamos a usar la otra escuadra, la escuadra que es de 60 grados o de 30 grados también, se le llama de las dos maneras. Este ángulo de acá. Vamos a comprobar a ver si realmente tiene 30 grados o 60, ¿no? Le falta un poquito acá.
Ahí. Ahí sí sería de 30 grados. Bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer acá? No vamos a usar no vamos a usar este vértice. Vamos a usar el vértice de acá. Este es el vértice que vamos a utilizar en este caso. Así que vamos a girar esto. A ver si se puede ahí. Y lo vamos a llevar, en este caso, a ver, ahí justamente. Y lo llevamos acá. Y vamos a utilizar justamente esta escuadra de esta manera. Vamos a apoyarlo ahí y ahí vamos a ir dibujando los ángulos. Dibujamos el primero. Retiramos la escuadra, ¿ven? Y ahora para dibujar el segundo hacemos lo siguiente. Llevamos esta cuadra ahí, vamos a tener que girar un poquito más. Y lo llevamos ahí. Ubicamos nuevamente nuestra escuadra ahí y dibujamos la siguiente línea, ¿sí? En realidad, la idea es que se ubique de otra manera. Acá me quedó un poquito, no me quedó muy bien la regla. Muy bien hecho el ángulo. Me falta acá un poco de espacio en esta. Pero la idea es que ustedes vayan apoyando ahí la regla, ¿no? Y que quede, tendría que quedar más o menos ahí en realidad. Y así tienen que ir haciendo en todo el círculo, ¿sí? Ir girando la escuadra, la van girando y van armando todas las líneas. En cada uno de estos espacios, o sea, cada 90 grados que tienen acá, igual que acá, entran 3 líneas, o sea, 3 líneas por cada uno de estos espacios. ¿Y cómo se hace la otra línea que baja de acá? Bien, lo tienen que hacer de la siguiente manera. Vamos a nuevamente volver a cómo estaba este acá. Lo llevan ahí, ¿sí? Lo llevan a ese punto, a este punto de acá, ahí, donde estoy indicando con la mano, que quede en ángulo recto, y luego dibujamos la línea. ¿Lo ven? Me quedó un poco torcido, pero ahora vamos a empezarlo de vuelta. Llevan su escuadra. Ahí. Y luego estaría así, ¿ven? Lo mismo después hacen con el otro, solo que acá tienen que inclinarla. Un poco más. Un poco más. Y lo llevan ahí nuevamente y hacen el siguiente. Así con todas las líneas, ¿ven? Bien, no quiero tomar más tiempo porque si no este video se va a hacer muy largo, pero esa sería la manera en cómo ustedes tienen que ir armando cada una de las figuras y dibujando cada uno de los ángulos. Recuerden que la idea de esta lámina es que ustedes practiquen con la regla de transportador. La regla de transportador sirve para medir ángulos, y ángulos es cualquier abertura, es una abertura, ¿sí? Es una abertura formada por dos líneas. En este caso se las puedo mostrar acá. Son conceptos que vamos a ir aprendiendo de a poco.
lo vamos a sacar de acá. Un ángulo es la formación de dos líneas. Una puede estar así y la otra puede estar así. ¿Cuál es la característica de estas dos líneas? Que ambas están unidas por un mismo vértice. Tienen en común un vértice que es el que estoy acá marcándole de rojo, ¿sí? Ese es un ángulo y el ángulo es esta abertura que está acá, ¿sí? La medida de esta abertura se mide en grados. Y grados, por ejemplo, ¿no? Grados se escribe, si este ángulo midiera 30 grados, supongamos, el grados es ese circulito que yo les dibujo acá. Es ese círculo de acá. Entonces, ángulo es una abertura. Eso es un ángulo. Es la medida que tiene una abertura formada por dos líneas que tienen en común un mismo vértice. Y para ello nosotros utilizamos, para medir los ángulos, la herramienta que utilizamos se llama regla transportador, que es esta que tienen acá. Bien, bueno, espero que les haya servido el video y si Dios quiere, nos estamos viendo en la siguiente oportunidad. Que estén muy bien.